Bienvenidos a mi canal, su espacio favorito para chismecito de calidad y análisis profundo de esos temas que nos quitan el sueño. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te sumerjas en esta comunidad de curiosos. No olvides darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ti. Y si ya eres parte de esta familia, gracias de corazón por su apoyo incondicional. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido las redes sociales, los foros de fans y hasta las conversaciones de café, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señoras y señores, la pareja que nos hizo soñar en la pantalla, la que nos vendió esa química innegable, ¿qué pasó detrás de cámaras? ¿Por qué tanta tensión? ¿De dónde surgió ese rifirrafe que nos dejó a todos boquiabiertos? Pues prepárense, porque hoy vamos a desmenuzar este asunto hasta el último detalle. Vamos a analizar declaraciones, rumores, entrevistas y hasta miradas, para tratar de entender qué fue lo que realmente ocurrió entre estos dos talentosos actores. No les prometo respuestas definitivas, pero sí les aseguro un viaje lleno de intriga y por supuesto, mucho, pero mucho chisme. Así que agarren palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura de investigación. Para empezar, recordemos cómo comenzó todo. Demet y Can se conocieron en el set de la exitosísima serie turca Erkenci, o Pájaro Madrugador como la conocemos por estos lares. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla donde sus personajes, Sanem y Can, derrochaban amor y pasión, sino también fuera de ella. Los fans no tardamos en notar esa conexión especial, esa chispa que parecía saltar de la pantalla y encender nuestros corazones. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que afirmaban la existencia de algo más que una simple amistad entre ellos. Y seamos sinceros, todos queríamos que ese romance traspasara la ficción. Durante el rodaje de la serie, las muestras de cariño entre Demet y Can eran constantes. Se les veía bromeando, riendo, compartiendo momentos íntimos y por supuesto con esas miradas que lo decían todo. Los rumores de una relación sentimental se intensificaron y, aunque ellos nunca lo confirmaron abiertamente, los fans estábamos más que convencidos de que sí, que el amor había florecido entre ellos. Y no los culpamos, esa química era innegable. Incluso había vídeos y fotos que los mostraban muy acaramelados fuera del set. Los viajes juntos, las escapadas de fin de semana, parecía que todo era perfecto. La prensa rosa turca no se cansaba de hablar de ellos y nosotros, los fans, estábamos felices y emocionados. Pero como suele ocurrir en estos cuentos de hadas modernos, no todo es color de rosa. Después del final de la serie, la relación entre Demet y Can comenzó a enfriarse. Las muestras de cariño en público disminuyeron, las fotos juntos escasearon y los rumores de una posible crisis comenzaron a surgir. Empezamos a notar que algo no cuadraba, que esa conexión que tanto nos había fascinado parecía haberse desvanecido como por arte de magia. Y ahí fue cuando las teorías empezaron a inundar las redes sociales. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ese cambio tan repentino? Las primeras teorías apuntaban a problemas de agenda y proyectos profesionales. Ambos actores comenzaron a trabajar en diferentes producciones, lo que les dificultaba pasar tiempo juntos. Se decía que las largas jornadas de rodaje y los compromisos profesionales habían desgastado la relación. Sin embargo, muchos fans no estaban convencidos de esta explicación. Sentían que había algo más, algo que se ocultaba detrás de la fachada de problemas de tiempo. Y como sabemos, cuando hay un misterio de por medio, los fans somos como sabuesos, no paramos hasta encontrar la verdad. Fue entonces cuando empezaron a surgir los rumores más oscuros. Algunos afirmaban que existían celos profesionales entre ellos. Se decía que la creciente popularidad de Demet, después de su actuación en Erkenci, había generado cierta envidia en Can. Otros, por el contrario, aseguraban que era al revés, que Can se sentía opacado por el éxito de Demet. Estas teorías, por supuesto, no estaban confirmadas, pero sí alimentaron aún más la tensión que se percibía entre los dos actores. Y es que cuando uno está metido en el chisme, cualquier detalle, por mínimo que sea, cuenta, ¿verdad? Otra teoría bastante popular, hablaba de desacuerdos personales y diferencias de carácter. Se decía que Demet era una persona más reservada y tranquila, mientras que Can tenía una personalidad más extrovertida y explosiva. Estas diferencias, según esta teoría,
habrían generado conflictos y roces en la relación, llevando al distanciamiento que todos habíamos notado. Incluso se llegó a hablar de discusiones acaloradas en público, aunque no hay pruebas fehacientes de ello. Pero como ya sabemos, en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan más rápido que un avión. También hubo quienes afirmaron que la relación entre Demet y Can nunca fue tan seria como pensábamos. Se decía que todo había sido una estrategia de marketing para impulsar la serie y mantener a los fans enganchados. Esta teoría, aunque cínica, tenía cierto sentido para algunos. Al fin y al cabo, las relaciones entre actores son un gran atractivo para el público, y muchas veces se utilizan para generar expectación. Sin embargo, para los fans que creíamos en el amor de Sanem y Can, esta teoría era difícil de digerir. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la teoría de la tercera persona. Siempre en estos casos, aparece un tercero en discordia, ¿verdad? En este caso, los rumores apuntaban a posibles infidelidades por parte de alguno de los dos. Algunos decían que Can había sido visto con otras mujeres, mientras que otros afirmaban que Demet tenía un nuevo romance. Estas teorías, sin embargo, eran las más difíciles de confirmar, ya que no había pruebas sólidas que las respaldaran. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras lleva. Pero más allá de todas las teorías y rumores, la realidad es que la relación entre Demet y Can se enfrió considerablemente. Dejaron de seguirse en redes sociales, no se les volvió a ver juntos en eventos públicos y las entrevistas que dieron por separado eran bastante frías y distantes. Era evidente que algo había pasado, que la magia que tanto nos había enamorado se había desvanecido. Y aunque muchos fans seguíamos aferrados a la esperanza de una reconciliación, la tensión entre ellos era palpable. Incluso hubo entrevistas en las que indirectamente se lanzaban pullas y mensajes subliminales. Se notaba que existía cierto resentimiento, cierta amargura. Y es que cuando una relación termina mal, siempre quedan heridas que tardan en sanar. Y en el caso de Demet y Can, esas heridas parecían profundas y dolorosas. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cuál fue la verdadera razón de su distanciamiento? Pues bien, después de mucho investigar, de analizar declaraciones y de escuchar diferentes versiones, creo que la verdad, como suele ocurrir, es mucho más compleja que cualquiera de las teorías individuales. Creo que la relación entre Demet y Can fue una mezcla de varios factores. Por un lado, es innegable que la química entre ellos era real, que existió una conexión especial. Pero también es cierto que una vez terminada la serie, las presiones del mundo del espectáculo, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad hicieron mella en su relación. También creo que los celos profesionales, aunque no hayan sido la causa principal, pudieron haber contribuido al distanciamiento. Es inevitable que en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, surjan este tipo de sentimientos. Y en el caso de Demet y Can, es posible que la creciente popularidad de uno haya generado cierta incomodidad en el otro. Además, no podemos descartar la posibilidad de que existieran desacuerdos personales y diferencias de carácter que poco a poco fueron desgastando la relación. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor de la sobreexposición mediática. Cuando una relación se convierte en el centro de atención, se vuelve mucho más difícil mantenerla en privado. La presión de los fans, los rumores de la prensa y la falta de privacidad pueden generar tensiones y conflictos. Y en el caso de Demet y Can, es posible que esta sobreexposición haya contribuido a su distanciamiento. Así que al final, no creo que haya una sola razón que explique por qué se distanciaron. Creo que fue una combinación de muchos factores que, sumados, terminaron por apagar la llama que tanto nos había ilusionado. Pero más allá de todo el drama y la tensión, creo que es importante recordar que Demet y Can son dos personas, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Tuvieron una relación que, por las razones que sean, no funcionó. Y eso es algo que pasa en la vida, a todos nos pasa. Lo importante es aprender de esas experiencias y seguir adelante. Y como fans, creo que debemos respetar sus decisiones y dejar que ambos sigan sus caminos profesionales y personales. Aunque nos duela, a veces hay que aceptar que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y aunque la esperanza nunca se pierde y algunos fans aún sueñan con una reconciliación, la realidad es que Demet y Can parecen estar enfocados en sus carreras individuales. Demet ha seguido cosechando éxitos en otras producciones, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Y Can, por su parte, también ha continuado su camino profesional,
participando en diferentes proyectos y expandiendo su horizonte. Al final, lo importante es que ambos sigan brillando con luz propia, independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado. Pero bueno, después de todo este análisis, después de todo este chismecito, creo que debemos sacar algunas conclusiones. Primero, que la relación entre Demet y Can fue real, que existió una conexión especial entre ellos. Segundo, que esa relación se vio afectada por muchos factores, como las presiones profesionales, las diferencias personales y la sobreexposición mediática. Tercero, que aunque la tensión entre ellos es evidente, debemos respetar sus decisiones y dejar que sigan sus caminos. Y por último, que a veces las historias de amor no tienen el final que esperamos, pero eso no significa que debamos dejar de creer en el amor. Y ahora, antes de terminar, quiero recordarles que la verdad absoluta es difícil de encontrar, sobre todo cuando hablamos de relaciones personales. Aquí, como siempre, hemos intentado analizar los hechos de la manera más objetiva posible, pero al final, cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Y por supuesto, los invito a que compartan sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus análisis y, por supuesto, sus chismecitos. Así que no se corten, aquí todos somos amigos y podemos debatir con respeto y buena onda. Y bien, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo que espero haya satisfecho su sed de conocimiento y chismecito. Hemos desentrañado el misterio de Demet y Can, o al menos hemos intentado, porque la verdad, como les digo, a veces es más esquiva que un gato en un laberinto. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y sobre todo, que se hayan entretenido. Recuerden que aquí en este canal, siempre buscamos ofrecerles contenido de calidad, con un toque de humor y mucha buena vibra. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de esta hermosa comunidad. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo momentos divertidos e informativos. De verdad, gracias por todo su cariño y apoyo incondicional. Los adoro con todo mi ser. Antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, lo que se les venga en gana. Me encanta leer sus mensajes y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en este canal. Así que no sean tímidos, dejen su huella en los comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si se divirtieron o aprendieron algo nuevo, no olviden darle un super mega like, compártanlo con sus amigos, familiares, mascotas, con todo el mundo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, quiero invitarlos a seguirme en todas mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y donde podemos estar en contacto más directo. Allí también pueden dejarme sus mensajes y sugerencias, que siempre son bienvenidas. Recuerden que este canal es de todos ustedes y que su opinión es muy importante para mí. Así que no se corten y síganme en todas partes. Y ahora sí, con mucha alegría y un poquito de nostalgia por terminar este vídeo, me despido de ustedes. Les mando un abrazo gigante, lleno de energía positiva y buena vibra. Recuerden que son increíbles, que son únicos y que son capaces de lograr todo lo que se propongan. Nunca dejen de soñar, de luchar por sus metas y de ser ustedes mismos. Y por supuesto, nunca dejen de chismosear con nosotros. Los amo, los adoro y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Chao.